Sí. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Angélica del CID y pues yo hoy vengo a hablar sobre el caso de los trabajadores cesados por el gobierno de Perú, perdón, por el Congreso del Perú contra Perú. Entonces, principalmente para contarles o darles un pequeño, una breve contexto histórico, quiero que veamos unas pequeñas generalidades, perdón, unas pequeñas generalidades sobre el caso para que veamos pues lo que era la gran importancia pues de este caso o por qué es tan importante. Realmente este caso es un caso emblemático de los derechos laborales y de los derechos humanos en América Latina, porque representan lo que es la violación de derechos de los trabajadores. Entonces, realmente ahí tenemos cinco demandantes principales. Entonces son Ángela Valdés Rivera, Adolfo Fernández Aré, Roberto Ribote Rodríguez, María Guaranga Soto, Manuel Carranza Rodríguez, que todos estaban demandando en contra del Estado de Perú. Y realmente el fallo fue en el 24 de noviembre de 2006, pero como les digo, o sea, este caso viene de mucho antes. Para darles un poquito más de contexto, este caso es muy importante o es emblemático porque se debía a los despidos masivos del Congreso, más que todo en el año 1992, que recordemos que estaba en el gobierno Alberto Fujimori, que durante su gobierno quería hacer una reestructuración administrativa en todo lo que era el Congreso de Perú, por lo que creó esta nueva ley, que ya nos vamos un poquito a los hechos del caso, creó este decreto de ley mediante el cual se autorizaba la adopción de medidas destinadas para reestructurar algunas empresas estatales, incluidas el Petroperú y la ENAPU, lo cual llevó a un cese voluntario o a la ejecución de programas de cese voluntario de personas con o sin incentivos. Pero aquí es donde ya decimos, realmente solo hay cinco demandantes principales, o sea, los cinco víctimas principales, pero realmente, según investigación, yo logré identificar que durante este año hubo más de 1.117 personas, trabajadores, que fueron cesados de manera masiva y arbitraria según este decreto, que era más que todo, como les decía, la reorganización del Congreso y el despido de esas personas sin ningún motivo. Ya para 1996, ¿qué pasa? Realmente se empieza a formar pues todo este movimiento de despidos y se informa a sus trabajadores del Petroperú y la NAPU la posibilidad de acogerse a un programa de retiro voluntario con esos incentivos, pues el cual la mayoría lo rechazaron, pues porque este retiro voluntario ya era como ellos que pusieran la de renuncia y realmente ellos no querían renunciar, por lo que fueron cesados en enero de febrero de 1996. Y ya para julio y septiembre de 1997, la MEF y el Minedu también aprobaron respectivamente estas normas de evaluación del desempeño personal y las personas que tampoco no cumplían con esas evaluaciones mínimas o poblaciones mínimas tenían una causal de excedencia por los que habían sido notificados que iban a ser cesados. Y ya esos trabajadores de ambas empresas, de los dos ministerios, promovieron, pues, ya siendo despedidos, promovieron acciones de amparo a través de las cuales la tutela de sus derechos del trabajo y la protección contra este despido arbitrario, porque como les digo, seriamente no tenían una causa fundamental para este despido. Ambos amparos fueron impugnados por la segunda vez que conocieron a primera instancia, considerando que estos actos impugnados se habían realizado en la asociación a la ley que se había aprobado en 1996. Perdón. Y ya los trabajadores de la NAPU, del MEFIL y MEDU, perdón, del MINEDU, promovieron un recurso extraordinario al Tribunal Constitucional de Perú, el cual tampoco advirtió violaciones de los derechos constitucionales de las presuntas víctimas. Realmente no hubo un proceso justo, alguna debida investigación para lo que fue este caso. Ya en el 2001, el Estado peruano dictó unas leyes y normas administrativas, claramente con cambio de gobierno, de crear comisiones especiales que investigaran estos procesos colectivos de 1991 hasta el 2000. Entonces, ¿qué pasa? Que ya con estas comisiones especiales se crea un programa extraordinario de acceso a beneficios de los trabajadores cuyos procesos colectivos habían sido considerados como irregulares o por las respectivas comisiones. ¿Y qué hacen estas comisiones? La Corte en este momento crea o publica un listado de personas con sus nombres y apellidos que habían sido identificadas que habían sido cesados irregularmente y con renuncia bajo coacción, o sea que habían sido obligados a renunciar por los que digo de que eran esos programas de voluntarios de cese. Entonces la Corte advirtió a algunos trabajadores de que estos han accedido a los beneficios previstos por la ley.
Entonces, ¿cuáles son, ya con estos hechos, cuáles son los principales derechos que vemos violentados? Primero que todo, el derecho al trabajo, a la seguridad laboral y a la protección judicial. Eso lo vemos más que todo porque los empleados comentaron de que esos se fueron de forma arbitraria y realmente sí violentó sus derechos fundamentales. Y claramente también comentaban, aparte de que habían tenido también una violación a su derecho de protección judicial, porque realmente no se llevó un proceso justo o ni no se protegió lo que era la judicialidad efectiva. O sea, no hubo, ellos no tuvieron ni oportunidad de defenderse, ni de como de recurrir a otra, o como de poder reclamar esa decisión. Simplemente ¡pum!, fueron cesados, o sea, realmente fueron despedidos. Entonces, ya teniendo como todos esos derechos, ¿qué dice la Corte? Realmente la Corte toma estos hechos y mira que el Estado de Perú violentó 3 derechos y esos 3 derechos están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Perdón. Y principalmente el derecho número 8, que era garantías judiciales, que la Corte determinó que los trabajadores no tuvieron en ningún momento un acceso a un juicio justo, que era lo que comentábamos, y tampoco tuvo como un recurso efectivo. Ya la ley 25 de la protección judicial, que era lo que yo les comentaba, no se concluyó, se concluyó que no se le brindó una protección judicial adecuada. O sea, realmente todos estos casos o todas estas alegaciones no se siguió el proceso adecuado. Y últimamente los derechos sociales, económicos y culturales, porque se reconoció que el derecho al trabajo y a la seguridad laboral fueron violentadas. O sea, realmente la Corte sí consideró que este despido masivo, que se dio de gente, sí no tenía como una base o un fundamento y que realmente no respetó los estándares internacionales sobre los despidos colectivos. Entonces la Corte, como les decía, hace una sentencia en 2006 que el Estado peruano tiene que adoptar estas 3 medidas principales. Primero que todo, la indemnización, o sea, un pago de indemnización por todos los daños materiales o inmateriales. Ya la siguiente es la reinstitución o la recuperación de los trabajadores dados a su puesto laboral donde los habían despedido o que se les dé una compensación adecuada porque realmente no pueden regresar. Y el establecimiento de las medidas de no repetición o violaciones similares, porque, o sea, como realmente fue un caso tan emblemático y tan mediático, realmente se espera que el Estado no vuelva a tener ningún tipo de repetición de este caso. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo este caso, más que todo en Perú y más que todo en la Corte IDH? Este caso sí se convirtió como un precedente muy importante porque apoyó más que todo a la regulación y a la lectura de las obligaciones que tienen que tener los estados con sus nacionales y también como la obligatoriedad que tienen los estados de garantizar esos derechos laborales y las obligaciones que tienen, pues porque sí hubo bastantes despidos masivos en ese tiempo en Perú. Claramente también tiene un precedente de jurisprudencia, o sea, sí es muy importante que la Corte tenga ese antecedente porque da una relación a la protección de los derechos laborales y las obligaciones que tienen los estados. Igualmente también vemos que se subraya mucho la importancia de garantizar un proceso justo, porque realmente estas personas, o sea, si le metemos la pluma, esto pasó en los 1900, en 1996 más que todo, y este caso tuvo su fallo en el 2006, o sea, realmente 10 años después. Entonces, realmente el acceso a los recursos judiciales efectivos que las personas por derechos deben de tener, no las tuvieron y realmente no hubo protección a sus derechos como trabajadores que tenían. Realmente también se subraya como la importancia que tuvo este caso y la ejecución de la misma, porque como decíamos anteriormente, fueron más de 1.116 personas que fueron cesadas. Y como lo comentábamos en la clase, yo siento que este caso no ha cumplido en totalidad con sus medidas de reparación, más que todo por burocracia, porque realmente sí son más de 1.000 personas que han sido cesadas, perdón, que fueron despedidas y realmente no, y ellos van según el listado que da la comisión. Entonces, sí, es un proceso que el Estado peruano ha sido bastantemente criticado porque ha tomado bastante tiempo de cumplir lo que comentó la Corte, pero este caso sigue siendo un caso de referencia, más que todo como lección aprendida, porque siempre van a haber debates de derechos laborales y responsabilidad de los estados en América Latina, porque, o sea, por nuestra cultura laboral, realmente
el cumplimiento de como de todos nuestros derechos o de como de que nosotros los podamos ejercer es muy difícil, porque claramente todos los estados tenemos como tenemos constituciones diferentes, leyes diferentes, y aunque estén, digamos, impuestas los derechos de los trabajadores en la Convención Americana de los Derechos Humanos, realmente son muy pocos los estados que los respetan, y somos también muy pocas las personas que pues, levantamos la voz y vamos a la corte. Entonces, solamente como una pequeña conclusión, este caso sí representa un hito muy, 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 muy importante en todo lo que es la protección de los derechos de los trabajadores en América Latina, porque sí destaca la importancia de tener estos mecanismos internacionales que garantizan la justicia y la reparación de todas esas violaciones laborales y que más que todo que las personas naturales, las personas, los humanos comunes y corrientes, como les digo yo, puedan tener acceso y el ejercicio de sus derechos. Entonces, más que todo, eso era lo que yo le venía a presentar. Muchísimas gracias por escucharme. Igual yo dejo adjuntada mi presentación por si alguno tiene alguna duda con ciertas notas. Muchísimo gusto y buenas noches.